ejemplo de imagen. Comparando estas dos imágenes, puedo decir que esta imagen, en relación a la densidad radiográfica, ¿qué puedo decir? Esta imagen. Hablo de densidad. Menor densidad. Ahora, voy a hablar del hueso. Esto es, corresponde a qué? A vértebras lumbares. A una vértebra lumbar, ¿no es cierto? Las vértebras lumbares son 5. ¿Esto se ve? La torácica. ¿Esta se ve? Pero el conjunto debería verse. Sí. Entonces aquí hay una imagen, ¿cómo se llama esta imagen? No. Una expuesta, porque no me deja ver, igual esta sí la veo y esta no la veo. Puede verse a un factor radiográfico, un selector de KB menor, puede deberse al efecto anódico, el efecto del calor, ya lo vamos a ver qué cosa es, ¿no? Por ejemplo, en relación a la densidad, ennegrecimiento, o la densidad del hueso, ya, densidad de hueso, es una cosa diferente. Esta es diferente a esto de acá. Esto es la pelvis. ¿Ven? Acá hay un cambio, y acá no. Este es más radio transparente que acá, porque acá se ha superpuesto algo. Es este, que viene así. Es una radiografía de un paciente que tiene, es gordito, rollitos, ¿no? Entonces ha aumentado, acá se ha atenuado más que acá, entonces se ve una sombra más opaca que acá, en conjunto. Aquí no se ve el colon, acá sí se ve, porque ha ingresado un agente externo de afuera, ha ingresado por vía rectal y ha permitido pacificar el colon. Si yo comparo ambas radiografías, en relación al contraste radiográfico, puedo decir que esta, en relación a esta, ¿qué tiene? ¿Un aumento o una disminución de contraste? Aumento. Se ve bien blanco, bien negro, ¿no? En conjunto, yo tengo que presentar una imagen que tenga un buen contraste radiográfico, bien opaco, bien reducido. Y no esta imagen, por ejemplo. Esta imagen, en relación al contraste, tiene una disminución. Se ve gris, ¿no? Hay disminución de contraste y también disminución de la densidad radiográfica. ¿Ya? Por ejemplo, acá, esta es una radiografía de la pelvis. De la pelvis ósea yo no veo la vejiga urinaria, pero si yo introduzco un medio de contraste, un elemento externo que eleve el número atómico, esta sustancia se va a concentrar en la vejiga y va a atenuar el paso de radiación y me va a mostrar la morfología de la vejiga. Este es un medio de contraste que permite ver la vejiga urinaria. Entonces van a haber elementos externos que van a ingresar al organismo, eso se llama medios de contraste o agentes de contraste. Y el objetivo es que al ingresar al organismo se van a concentrar en un determinado órgano para elevar su número atómico y por lo tanto atenuar el paso de la radiación, y al atenuar van a mostrar la morfología del órgano donde se encuentran concentrados, ¿no? Eso se llama medios de contraste, ya lo veremos eso en su oportunidad. Entonces, el tubo de rayos X está constituido por una ampolla de vidrio y esta está cubierto con una calota o coraza, ¿no? Esta calota o coraza es un elemento de protección, porque al producirse el impacto de la nube electrónica sobre la mancha focal en el ánodo, se produce 99% de calor y 1% de rayos X. Pero esos rayos X no salen directamente por este lado, sino comienzan a chocar aquí y pueden redireccionarse y recién salir. Entonces van a haber rayos primarios que van del cátodo al ánodo y salen por esta ventanilla. Pero también hay otros rayos que siguen otras direcciones. Y al chocar por uno u otro lado y volver a redireccionarse, van a perder su energía. Y al perder su energía, van a ser rayos blandos. Y esos rayos blandos son perjudiciales a la salud del paciente, ¿no? Entonces lo que se hace es que a la salida de la ventanilla del tubo de rayos X se ha colocado un filtro de aluminio. Y ese filtro de aluminio tiene la capacidad de absorber
esos rayos blancos, pero sí pasa fácilmente los rayos primarios, que van a llegar al cuerpo del paciente, lo van a atravesar y se va a producir como imagen radiográfica. ¿Ya? Entonces, como en protección radiológica van a ver esos pigmentos, van a ver, ¿no? Es uno de los elementos que sirven de protección radiológica al paciente que va a ser irradiado. Hemos visto esto, ahí en esas mesas de comando nosotros vamos a regular la aceleración de electrones, la incandescencia del filamento catódico, utilizar un tubo de rayos X de pedestal o un tubo de rayos X de mesa, utilizar antidifusores, utilizar el filamento o foco fino o el filamento o foco grueso. Hemos visto que los comandos pueden ser horizontales o verticales. Las mesas radiográficas van a servir de elementos donde se va a reposar la estructura anatómica, ¿no? Tienen movimientos de tipo horizontal o de tipo vertical. Podemos colocarlo en posición horizontal o en posición vertical, así, ¿no? Aquí está la mesa parada y este es un tubo de pedestal, un tubo de rayos X de pedestal, y este es un tubo que está debajo de la mesa, ¿no? Acá está. Esto sirve para hacer fluoroscopía. Acá está el intensificador de imagen. El paciente se coloca acá, se pulsa radiación X, aquí sale la radiación, atraviesa esa mesa que es permeable a la radiación, atraviesa la estructura y llega acá. Y aquí se transmite como señal y se ve en un monitor de televisión en tiempo real la imagen o la estructura anatómica irradiada. Eso se llama imagen fluoroscópica. La otra es imagen radiográfica. La mesa puede tener, sirve como soporte a la estructura anatómica, ¿no? Aquí el paciente está echado en el cúbito dorsal, puede echarse en el cúbito ventral o se puede inclinar la mesa. Cuando la mesa se inclina así hacia la cabeza, se llama posición en Trendelenburg. No es la posición de la estructura, es la posición de la mesa está inclinada así. Trendelenburg se llama. Y la otra, cuando se inclina hacia los pies, así ligeramente hacia los pies, se llama anti-Trendelenburg o posición de Flowers. ¿Ya? Le llaman así, Flowers o posición anti-Trendelenburg. Por ejemplo, ¿y esto para qué sirve? Por ejemplo, estamos haciendo un estudio del aparato urinario. Ha ingresado un medio de contraste. El medio de contraste no se detiene, pasa. Por ejemplo, para el estudio del aparato urinario, se inyecta medio de contraste por vía endovenosa, se concentra y se excreta por el parénquima renal, ¿no? Comienza a salir por los cálices renales, pelvis renal, uréteres, vejiga. Entonces, para evitar que el contraste por gravedad vaya hacia la vejiga, yo coloco al paciente en posición de Trendelenburg para que por gravedad no baje a la vejiga y se detenga, para poder estudiar mejor el sistema pielocalicilar, ¿no? Aquí, claro. Aquí, por ejemplo, quiero hacer de que el contraste vaya más rápido hacia la vejiga, ¿no? Por gravedad va a caer hacia abajo. Por ejemplo, aquí yo lo utilizo en problemas clínicos. Inyecto contraste, quiero estudiar la vejiga, por ejemplo, ¿no? La vejiga va a ser esto. Ya lo vamos a ver en la anatomía, ¿no? La vejiga tiene una cara anterior, una cara posterior, tiene bordes laterales, tiene un borde superior que se llama techo vesical, piso vesical. Entonces, a veces en los accidentes de tránsito, etcétera, o problemas traumáticos de pelvis, puede haber ruptura vesical. Entonces, lo que tenemos que evaluar es esa ruptura vesical, llenar de contraste y ver la fuga. Ustedes han visto cuando los llanteros tratan de parchar una llanta, sacan la cámara, lo ponen en el agua para ubicar dónde está la fuga, ¿no? Y se salen unas burbujitas. En el caso nuestro, lo que hacemos es llenar de contraste la vejiga y jugar con la gravedad. Trendelenburg para evaluar fuga de techo vesical. Antitren para evaluar piso. Ahora, puedo ladear al paciente para estudiar los bordes. ¿Sí? Y si quiero, oiga, y si yo tomo la radiografía así, se superponen
en la vejiga, la cara anterior con la, y si hay fuga en la posterior, ¿cómo la podría evaluar? Así, voy a ver la anterior y la posterior, voy a ver lo que está detrás, ¿no es cierto? He hecho solamente un cambio de posición para disociar la cara anterior a la posterior. Entonces, al inicio les estaba diciendo de que los procedimientos radiográficos, o bien cambiamos la incidencia o reorientamos la dirección de los rayos X y mantenemos la posición de la estructura, o cambiamos en el espacio la posición de la estructura para disociar. El objetivo es disociar y evaluar. Bien, entonces en la mesa radiográfica puede suceder eso, ¿no? Sirve como, digamos, receptáculo de la estructura anatómica. Ahí se deposita la estructura anatómica con este púbico, en posición de pie, ¿no? Es un elemento de soporte del cuerpo en las tomas radiográficas. Aquí, cambiando la mesa, posición 3 del menú y este es el plano. Ese era el estativo o soporte portatubo, ¿no? Este es un equipo que tiene o sea, el tubo se desplaza, el tubo de rayos X se desplaza a través de estos rieles. Este es un riel techo-piso, acá hay otro riel, ¿no? Se desplaza, es el mismo, ¿no? Ahí están los rieles. Hay otros rieles, ¿sí? Hay otros rieles. Este es de techo, solamente está en el techo, no se desplaza. Este es soporte con brazo, generalmente estos son los equipos de arco en C. Este es el tubo y el intensificador, esto va asociado a un monitor. Esto es un dispositivo que está en el piso, ¿no? Un riel en el piso, se puede mover. Bien, clasificación de los aparatos de rayos X. ¿Cómo nosotros podemos conocer un equipo de rayos X? Un equipo de rayos X se conoce por su potencia, y la potencia se mide en el MA, en miliamperaje, ¿no? Entonces hay equipos de baja potencia, de potencia intermedia y de alta potencia. Vuelvo a decir, esto se valora, se cataloga por la capacidad que tenga ese equipo, y esa capacidad se mide en miliamperios, MA. Por ejemplo, los equipos dentales son equipos que tienen de 10 a 20 miliamperios, tienen 60 a 80 kilovoltios, oscilan, ¿no? Para solamente tomar radiografías periapicales o oclusales de las piezas dentales. No necesitan tener gran potencia, ¿no? Después tenemos los aparatos rodables. Son aquellos que ruedan. O sea, a través del piso ustedes lo empujan, a través del motor se pueden desplazar. Son aparatos rodables o móviles. Los encuentran en los hospitales cuando se toman radiografías en la cama de pacientes, ¿no? Pues lleva el equipo y tomar una radiografía a un paciente que está en cama. No puede bajar por problemas de su salud al servicio de diagnóstico. Hay también los aparatos portátiles. Hay que diferenciar un equipo portátil de un equipo rodable o móvil. El portátil, su nombre lo dice, portátil. Lo llevo con una maleta y me lo llevo. Puedo tomar una radiografía. Bueno, y fue así. Que una unidad portátil es diferente. Esa unidad portátil la puedo yo llevar, la puedo traer acá, puedo tomar una radiografía. Después la tengo que procesar, ¿no? En cambio, el equipo rodable hay que meterlo y pesa, pues, más que un portátil, ¿no? Es más maniobrable un portátil que un rodable. El rodable móvil oscila entre 50 y 100 miliamperios, ¿no? Y llega de 40 a 100 kilovoltios. Después tenemos los aparatos estacionarios, son esos equipos que no se mueven, que están en los hospitales, que tienen gran potencia, que tienen 300, 500, 700, 1200, 1500 mA y oscilan entre 40 kilovoltios a 115, 125, 150 kilovoltios. ¿Ya? Vamos a ver entonces diferentes equipos. Ahora, yo quiero trabajar, tener mi gabinete en el equipo de rayos X para aprender.
trabajar con otros profesionales. Entonces yo tengo que hacer un estudio de mercado. ¿Qué tipo de pacientes voy a atender? Porque yo tengo que tener un equipo que tenga una potencia tal que me permita ver estructuras un poquito mayores, como por ejemplo la columna. Pero dice, no, vas a trabajar los neumólogos, pulmones. Entonces, puedo utilizar un equipo de baja potencia, de 30, de 50 MA, nada más, 30, 40 MA, suficiente para una radiografía de tórax. O radiografía de huesos pequeños, como la mano, el codo, puede salir. Pero la columna sí ya exige un equipo de mayor potencia, de hasta de 100 MA puede ser. Ahora, a mayor potencia, menor tiempo de exposición. Por eso, las estructuras que tienen movimiento, estudios vasculares, estudios del aparato digestivo urinario, necesitamos equipos que tengan alta potencia para que una determinada exposición sea en el menor tiempo posible, que sea corto, para evitar la falta de nitidez. La falta de nitidez se da por porosidad cinética, ¿no? Entonces, para eso se hace. Y esos equipos de alta potencia permiten reducir el tiempo de exposición. No reducir la radiación, sino el tiempo de exposición. Ya veremos en la próxima fotografía radiográfica, y ahí vamos a ver cómo influye el tiempo de exposición en la densidad radiográfica. Ya, elementos de densidad radiográfica, hemos visto ya esto, el equipo radiológico, ¿no? Hemos visto ayer esto. La estructura anatómica, cómo se comporta la estructura anatómica, ¿no? El esqueleto, las cavidades neumáticas, las partes blandas, los líquidos corporales, ¿no? Todo eso tiene que ver con la composición heterogénea que tiene el cuerpo. Y esta composición heterogénea hace de que se presenten diferentes grados de atenuación al paso de los rayos X a través de la estructura anatómica. Por eso se presentan imágenes radiolúcidas, radiopacas, con gama de gris. Eso lo explicamos ayer. ¿No? Esto es el chasis. Esto se llama pantalla reforzador. ¿Y qué hay dentro? La película. Si yo saco la película así, se va a producir un velamiento químico, o sea, a la luz se vela, ¿no? Por eso tiene una cubierta que lo protege. Entonces esa es la película radiográfica. La película radiográfica se almacena, hablando de la analógica, se almacena en unas cajas. Ahí las ven. Y estas cajas son de diferente tamaño y están en función al tamaño de la película. Por ejemplo, después ya la van a aprender. Entonces es un 18 por 24, en mi época yo no lo sabía, ¿no? Que me iba a aprender. 18 por 24, así está. Esta que está detrás es un 24 por 30, este es un 30 por 40, este cuadrado es un 14 por 14 y este es un 14 por 17, más grande. Entonces la película radiográfica tiene dos partes, una base y una emulsión. ¿No tiene la radiografía? Una base y una emulsión. Una base y una emulsión. La base es esta, con un material plástico, ¿ya? Pero es poliéster, ¿ya? Es poliéster. Y la emulsión van a ser los cristales que van a bañar las caras de la película radiográfica. La base, ¿no? Es un material sintético que es de poliéster, le da rigidez y le permite poder sujetarse a un negatoscopio y pueda recibir las presiones de los rodillos cuando se realiza el procesamiento radiográfico, ¿no? La emulsión. La emulsión está constituida por cristales de bromuro de plata, el cual se encuentra suspendidas en una gelatina coloide. Esta gelatina coloide le da mayor presentación en la calidad radiográfica, le da un tinte azulado a la imagen radiográfica.
Ahora bien, las películas radiográficas en general mayormente presentan. Las películas tienen dos caras. Generalmente los cristales del muro de plata bañan ambas caras. Pero hay otro tipo de películas que tienen una sola emulsión y solamente bañan una sola cara. La otra no tiene cristales del muro de plata. Esas se utilizan, por ejemplo, en mamografía, ¿no? Le llaman película de grano fino. Solamente existe una sola capa de emulsión en una de las caras, ¿no? ¿Y cómo reconozco? Por ejemplo, esta de acá no tiene, no tiene, porque brilla. La película que está bañada, que tiene plata, da un color pálido. Ya les traeré la película, ahí las tengo en el hospital, pero esta, no la tiene, ¿no? Entonces, una película radiográfica generalmente tiene dos caras y está bañada en ambas caras por cristales de muro de plata. Y justamente la plata fue escogida dentro del grupo de los halógenos por ser muy sensible a la luz del tequil. Llegan los rayos X, revisan la estructura, la revisión emergente llega, ¿a dónde llega? ¿A la película? ¿O a dónde llega antes que la película? A la pantalla reflejada. A la pantalla, y ahí se produce luz, y esa es la luz que le va a estimular a los cristales del muro de plata. ¿Sí? ¿Por qué la mamografía tiene que ser de grano fino? O sea, ya. La región mamaria es un órgano en la cual hay estructuras blandas. Entonces se tiene que emplear factores radiográficos no tan parecidos o iguales a los estudios que comúnmente se hacen en los hospitales, como son las radiografías de huesos, de pulmones, etc. Entonces, para mejorar el detalle y la nitidez radiográfica, se utilizan películas que tengan cristales pequeñitos. Los cristales de gránulo grande lo hacemos para estructuras que sean de mayor, ¿cómo lo podemos decir? De mayor espesor, ¿no? Entonces, los cristales que sean más pequeños me van a determinar mayor resolución, mayor nitidez. Entonces, estos se emplean en mamografías. Este es el chasis radiográfico. El chasis radiográfico tiene dos caras. Hablo del analógico. Hay una cara que mira el tubo de rayos X y la otra no la mira. ¿Cuál es la diferencia? Ahí la pueden ver. Son diferentes las dos caras. Esta cara, su superficie es lisa. En cambio, esta de acá, no. Esta acá tiene unos elementos de seguridad que permiten cerrar y abrir el chasis para ver la película. Esta cara está forrada con una lámina plomada, tiene plomo. O sea que si yo pongo la estructura acá y la radiación emergente quiere pasar por acá, pues no lo pasa, porque hay plomo. En cambio aquí, esta cara sí es permeable a la radiación. La radiación emerge de la estructura, pasa a través de esto y llega a la película radiográfica. O sea, llega a la pantalla y llega a la película radiográfica. ¿Ya? Entonces el chasis tiene dos caras. Una que no deja pasar y la otra que sí es permeable a la radiación, deja pasar. Entonces, si yo tomo una radiografía acá en mi mano, ¿cuál será el resultado de la imagen? nada, ni siquiera se acepta. Nada o expuesto, ¿no es cierto? Porque va a haber atenuación por parte del plomo. Entonces tenemos que colocar bien. En los hospitales van a haber equipos, donde vayan a hacer la práctica hay equipos digitales, hay equipos analógicos. Entonces van a ver, van a encontrarse con estos chasis. Sí. No totalmente, pues puede dejar pasar, dependiendo, es que esta lámina no es precisamente para proteger al paciente, sino es una lámina
que no va a permitir que al revés, a ver, esta va a estimular una cara de una pantalla, va a producir luz, y esa luz va a estimular una cara de la película. Y al otro lado hay otra pantalla. Para evitar la fuga de la radiación, que siga su camino, esa rebota y vuelve a la cara posterior de la película. ¿Ya? Por eso se ha colocado esa lámina para concentrar la radiación y no siga su camino, no lo atraviese, pues, no pase, ¿no? Sino regrese a la película. No pasa al momento de que la radiación pase por allá. Este también. La radiación llega, acá hay una pantalla de refuerzo, produce luz, esta estimula esta cara, pero la sigue atravesando. Llega acá y choca con la otra pantalla que está acá. Son dos pantallas, ¿no es cierto? Esta pantalla produce luz y estimula aquí. Para que esta radiación no siga su camino, se ha puesto una barrera acá. En el caso de que cambie el chasis y lo voltea, si cambia el chasis y lo voltea y pasa por ahí. Acá, así, no se deja pasar radiación. Y luego de esa manera rápido parecería nada. No aparece nada o aparece algo, una sombra puede aparecer de la estructura anatómica. Es decir, no deja, evita que pase la radiación. Por eso debemos colocar bien la cara del chasis en relación al tubo de rayos X. Estos son los diferentes tamaños de chasis que hay, ¿no? 18 por 24, 24 por 30, 11 por 14. Después hay 30 por 40. Entonces 11, 14, 30, 40, 30, 40. Esta es la más conocida. Esta es la primera que van a aprender ustedes cuando estén en los hospitales, sea analógico, la van a reconocer fácilmente. Es un cuadrado. Y ese cuadrado se llama 14 por 14. Se utiliza para pulmones, 14, 14. Esta es la 14, 14, y la más grande es esta, se llama 14 por 17. Bien. ¿Qué hay en el chasis? Dentro del chasis hay la pantalla reforzadora. Las pantallas reforzadoras son como cartones, ¿no? Están constituidos de cristales, de fosfato de calcio o de isosulfito de gadolinio. Esto de aquí ya dejó de utilizarse. En la actualidad, todos los hospitales que todavía trabajan con películas radiográficas tienen chasis con isosulfito de gadolinio. ¿Ya? Por ejemplo, me voy al mercado negro y quiero comprar un chasis. Yo quiero un chasis A. La diferencia que hay entre los dos. La diferencia que hay entre los dos es que este de aquí, ante una determinada, digamos que voy a irradiar a dos chasis iguales, pero en una tiene fosfato de calcio que tenga esta, y esta tiene isosulfito de gadolinio. Si aquí produzco rayos X50, la luz que va a producir esta pantalla es débil. En cambio, con esos mismos 50, la luz es fuerte. ¿Qué quiere decir con eso? Que la constitución de estas pantallas ayuda a disminuir la dosis de radiación. Ayudan a potenciar mi equipo de rayos X. Me ayudan a proteger mi equipo de rayos X. Entonces, ¿y cómo puedo diferenciar un chasis con pantalla reforzadora de fosfato de calcio de otra de isosulfito de gadolinio? Por la luz que produce. Esta produce una luz azul y esta produce una luz verde. ¿Ya? La del fosfato de calcio produce luz azul, la del isosulfito de gadolinio produce una luz verde. Y lo vamos a ver, ¿se puede ver? ¿Cómo se puede ver? Lo abres, tu equipo. Lo abro, lo miro. Este es el equipo de rayos X. este es La pantalla reforzadora he abierto el chasis. Y ahí está. Esa es la dos pantallas, están abiertas. Voy a hacer ahora. Apagué la luz. Van a fijarse acá. Acá van a fijarse. Acá.
¿Vieron? Esa va a ser la primera práctica en el hospital, lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a apagar todas las luces, vamos a irradiar y vamos a ver. ¿Qué voy a demostrar ahí? ¿Qué es sulfito? ¿Qué voy a demostrar? ¿Qué tipo de pantalla? En primer lugar, Si tu equipo de recursos. si no tuviera eso, los rayos X no se ven. Pero con estas pantallas estoy cumpliendo una propiedad que tienen los rayos X, que es el efecto luminiscente. Cesa la radiación X, cesa la producción de la luz. Ya, cuando estén los alumnos que van a los demás, lo vamos a filmar y lo van a ver acá. No lo ven. Entonces ya tenemos esto, ¿no? Los rayos X atraviesan la estructura anatómica, ¿cierto? ¿Cómo se llama la incidencia? La proyección. Vertical. Proyección. ¿Qué lateral? Frontal. ¿Frontal qué? Frontal. Posterior. Ya, pues, no me así, ya, frontal, ya. Entonces, la radiación emergente de esta estructura ósea va a pasar antes de llegar a la película aquí. A la pantalla. Esto solamente sucede en el radiodiagnóstico analógico, porque otras clases que vamos a tener es el radiodiagnóstico digital y digitalizado, y vamos a ver por qué es lo que pasa, cuál es la diferencia, vamos a ver. ¿Ya? Pero esto solamente sucede en el analógico. El analógico tiene palabras claves: tubo de rayos X, pantalla, película. ¿Sí? ¿Ya? Bipedestación. Esta es la estructura anatómica, ¿no? Eso tiene que ver con todo esto, ¿verdad? Lo que trato de explicar acá es esto: que en el radiodiagnóstico la estructura ósea o anatómica puede estar en contacto con el receptor que se llama chasis, ¿no? La mano está sobre la superficie del chasis. En cambio acá no lo está. El chasis está debajo, pero en una bandeja o porta chasis ahí ingresa. ¿Ya? Entonces, hay radiografías que se toman en contacto, la estructura anatómica con el chasis, pero hay otras que no. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, acá en el siguiente gráfico vamos a ver qué es lo que pasa. Habíamos hablado de que se producen rayos blandos por esa radiación de fuga en la carcasa, entre la carcasa y el tubo radiógeno. A la salida de la ventanilla, arriba del tubo, hay un filtro. Ese filtro absorbe o detiene esos rayos blandos. Esos rayos blandos son perjudiciales a la salud del paciente que va a ser irradiado a tomografía de pulmones, una radiografía de columna, etc. Pero también hay otros rayos blancos que se producen. Cuando llega la radiación primaria, llega a la estructura anatómica, puede suceder dos cosas: que siga su camino, la radiación emergente siga su camino hacia el receptor de imagen, pero puede suceder lo otro, que choca con algo tan fuerte que lo desvía, y recién sale. Se forman rayos de menor energía, blandos como el de arriba, pero que ahora son perjudiciales para la formación de la imagen radiográfica. Arriba era perjudicial para el paciente, para la estructura anatómica. Ahora son para la formación de la imagen radiográfica. ¿Ya? Entonces, hay un elemento, como arriba había un filtro, aquí también se coloca un filtro.
Ese filtro se llama antidifusor. Los antidifusores son elementos destinados a absorber las radiaciones dispersas o secundarias que se originan por el impacto de la radiación primaria sobre la estructura anatómica. ¿Qué hace esta radiación dispersa? Es anómala, es contraria a la calidad radiológica, empeora la calidad radiológica, ¿no? Por ejemplo, yo tomo una radiografía de pulmones. Los pulmones se pueden tomar de dos formas en relación al receptor. En contacto, acá, una radiografía de tórax, por ejemplo, en contacto, chasis, paciente. O puede utilizarse este elemento, un antidifusor. El paciente se apoya sobre la superficie de la mesa. ¿Y qué hay debajo de la mesa? En la mesa hay un receptáculo de aluminio, que lo he puesto aquí al inicio. Este de acá. O sea, la mesa radiográfica, debajo de ella, aquí hay un receptor. Aquí adentro se coloca el chasis. ¿Pero qué hay acá? Esto, acá está el chasis, ¿lo están viendo? Ingresa acá el chasis y el paciente se posiciona. El paciente llega a la cara anterior del tórax acá. Saco esto. Ahí está. Esto se llama, este es el antidifusor. El antidifusor está constituido por un conjunto de laminillas de plomo. Son laminillas de plomo y que están dentro de un receptáculo de aluminio. El que lo creó se llama Bucky. Bucky, se apellida así. Y en honor a él, este es el Potter Bucky. En honor a él, este es un antidifusor que elimina la radiación dispersa. Ahora, hay dos tipos de antidifusores: el que tiene movimiento y el que es fijo. ¿Ya? Entonces, este que tiene movimiento se llama Bucky y se activa desde el comando. Vamos a tomar una radiografía. Seleccionamos el Bucky para que esa mesa se active el Bucky y tenga movimiento. Y actúa como una bisagra y solamente atenúa los rayos blandos como producto de la radiación dispersa. ¿Ya? Entonces aquí lo estoy sacando. Este receptáculo es el de aluminio. Aquí están las laminillas de plomo, que no se ven, están compactas acá. Si yo lo abriera, como esto, este es un antidifusor o también le llamamos parrilla fija. Aquí ven unos pelitos, ¿lo ven? Esas son las laminillas de plomo. Ahora, las laminillas de plomo se encuentran orientadas en relación a la divergencia de los rayos X, es decir, no están así, una así, no, están oblicuas. Del centro se van oblicuando en relación a la divergencia de los rayos X. ¿No? Aquí se ve, en el esquema se ve cómo se inclinan esas laminillas. Entonces, la radiación primaria o útil o emergente sale del cuerpo y pasa a este espacio. En cambio, aquí esta radiación caótica llega, choca acá y estas paredes de las laminillas van a atenuar el paso de esa radiación débil y la van a absorber, no la van a dejar pasar. Entonces, este antidifusor, su objetivo es eliminar la radiación dispersa. Acá lo tenemos, ¿no? Es un conjunto de laminillas de plomo, se encuentran orientadas en relación al 15 y se encuentra dentro de un receptáculo de aluminio, ese que ven ahí. Ahora, hay un índice de rejilla, es la relación que existe entre la altura de la laminilla y la anchura de los espacios entre las mismas. Entonces, cuando vamos a utilizar un antidifusor, tenemos que saber su índice de rejilla. ¿Qué será eso? Índice de rejilla. Lo voy a abreviar de la manera más sencilla. Vamos a suponer que yo soy la radiación anómala, que tengo que llegar allá al fondo. Será importante
que la distancia para llegar al fondo sea corta o sea larga. Si yo soy radiación, ¿dónde voy a tener más posibilidades de absorber la radiación blanda? En la larga, pues. Porque la radiación blanda no va a ir derechito, sigue así. O sea, cuanto más larga sea esta, choca acá, choca allá y se absorbe, se atenúa. Entonces aquí, por ejemplo, el índice de rejilla es así. Hay la de 8 a 1, hay la de 12 a 1, hay la de 16 a 1. ¿Verdad? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, a ver, tengo que hablar de factores radiográficos. Para tomar radiografía de pulmones se emplean factores, llamémosle clásicos, pero también hay la llamada técnica de alto kilovoltaje. La técnica de alto kilovoltaje lo emplean mucho en el plástico, los colegas que trabajan en el plástico, porque siguen directivas de la física del reloj, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo no la sé. Yo sí la aplico en ciertos casos. Cuando toquemos el tema de pulmones, ahí vertiré mi opinión y por qué. Pero en la técnica de alto kilovoltaje, alto KB, se emplea, por ejemplo, para un tórax de cualquiera de ustedes, o un antidifusor, yo utilizaría 70 a 80 kilovoltios con antidifusor. Sin antidifusor, 60 a 55 kilovoltios. Y es la diferencia, con antidifusor más, sin antidifusor menos. ¿Pero qué hace el antidifusor? Me elimina la radiación dispersa. Si yo no empleo antidifusor, la calidad disminuye, la densidad disminuye, el contraste disminuye. Entonces, el Buki me ayuda a mejorar la densidad y el contraste radiográfico, eliminando la radiación dispersa. Ahora, si yo empleo una radiación penetrante, alto kilovoltaje, ya no, miren, ya no 60, ya no 80, sino 100, 110. Entonces, esa radiación que puede chocar aquí y ser caótica, cuanto más larga sea la laminilla, va a tener mayor absorción, oportunidad en la palabra de atenuarse. Choca acá, choca acá, choca acá, choca acá, etc. Y se atenúa. Es por eso que los estudios de alto KB deben tener un índice de rejilla alto, 16 a 1. Esta la utilizamos cuando estudiamos columna, de 8 a 1 o de 12 a 1. Estas. Generalmente esta es la más clásica, la de 8 a 1. La tomamos aquí con ella. Y ahora. Bueno, este factor radiográfico lo vamos a ver. Todo nace de la observación. Yo les voy a tener que decir, ¿y cuándo utilizo antidifusor? ¿Quién me va a decir, oye, utiliza antidifusor? No. Ya vamos a ver cuándo vamos a utilizar el antidifusor. Es importante cómo tiene que estar el antidifusor. Sobre todo el Buki ya está orientado, ¿no? Está debajo de la mesa, no se puede sacar. En cambio, el otro antidifusor fijo, sí, es aquel que tiene que estar centrado en relación al tubo radiógeno. Tiene que tener una distancia de 1 metro, no puede ser ni muy corta ni muy larga, porque si no, se proyectan las anillas de plomo. No pueden estar descentradas, esto tiene que ir al centro. El Buki, del antidifusor fijo y el chasis. No pueden estar invertidas, porque al invertirse la parrilla fija o el antidifusor fijo, la orientación de las anillas de plomo cambia y trae como consecuencia la presentación de esas anillas. Por ejemplo, acá, esta es una radiografía de un hueso, un cráneo en perfil, y no sé si ven las líneas que hay ahí. Hay unas líneas ahí. ¿Ven? Esas líneas son las anillas de plomo que se proyectan. ¿Por qué? Porque se tomaron a corta distancia, se proyectan las laminillas. ¿Qué pasó? Pero si he utilizado en sala de operaciones el antidifusor para que salga mejor la radiografía. No, la distancia no fue la adecuada. O tal vez
estaba inclinado el antidifusor. Tiene que estar, el antidifusor tiene que estar paralelo al receptor de imagen. Hablo del fijo, ¿ah? El fijo es esto, es como esto. Es como esto. Este es el chasis y acá se coloca el fijo, es como una lámina, se coloca acá. Llega la radiación, esta es la que absorbe, la radiación dispersa. Llega al chasis, a la pantalla reforzadora y hacia la película. Pero si este antidifusor está inclinado, o si el haz de radiación lo atraviesa de manera inclinada, se produce la proyección de las laminas, o la absorción no va a ser homogénea. La absorción de la radiación dispersa no va a ser homogénea. Los diafragmas o colimadores son aquellos que van a reducir el campo de radiación. A ver, a mayor campo de radiación No. habrá mayor o menor radiación dispersa. Mayor radiación. A menor concentración del campo de radiación habrá mayor o menor radiación dispersa. Menor. Entonces nosotros cuando hagamos estudios radiográficos tenemos que disminuir el campo de radiación solamente al tamaño de la estructura anatómica que vamos a irradiar y representar con imagen. Tanto como para proteger al paciente, limitamos el campo, pero también protegemos a la película, a la imagen radiográfica, ¿no? Eliminando en parte la radiación dispersa. ¿No? Acá está, a la salida del tubo de rayos X se han colocado aquí, acá está, sí, acá está, se han colocado, acá está, a la salida del tubo de rayos X, aquí se ha colocado una especie de cajón metálico, ¿no? Y el cajón metálico, dentro de ella hay dos hojas plomadas, dos hojas de plomo, y esas dos hojas de plomo se manejan con dos perillas que hay aquí, dos perillas, esas perillas que están. Abro el campo o cierro el campo de radiación. Lo que vemos no es la radiación, por supuesto. Esto de acá que ven, esto que ven acá, no es la radiación. Aquí adentro, ¿lo vimos en el video? Aquí adentro hay un foco de luz. Entonces, ese foco de luz semeja parecido al campo de radiación. Entonces, si yo prendo ese foco de luz, voy a achicar o voy a agrandar el entrecruzamiento de esas hojas de plomo. Voy a agrandar o achicar el campo de radiación. Pero estoy viendo el campo luminoso. Entonces, el campo luminoso es igual que el campo de radiación, ¿verdad? Y esos selectores o perillas me abren el entrecruzamiento de las hojas de plomo para agrandar el campo de radiación, o me lo pueden achicar. Esto va a estar en función de la estructura. Estas son las hojas, ¿no? Aquí están, se entrecruzan, se manejan y me reducen o me amplían el campo de radiación. Ahora, el equipo se mueve, el tubo se mueve. Esos movimientos pueden hacer que adentro se produzca, ¿cómo se llama la palabra? Se descentre el campo luminoso del campo de radiación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente. Cuando yo utilizo un chasis con película radiográfica, generalmente se utiliza en una misma, se toman dos radiografías, ¿no? Yo agarro esta de acá, la parto en dos. Digo, voy a tomar aquí la frontal de mano y en esta otra mitad tomo la oblicua de la mano o la lateral de la mano. ¿Cómo consigo? Limito en el chasis que es de este tamaño, limito mi campo de radiación. ¿Y cómo lo verifico? Mirando el campo luminoso. Realizo la exposición, me voy para acá, muevo el tubo y el campo de radiación o el campo luminoso va a ocupar esta zona. Ya no esta, ya está tomado. Al momento de procesar, yo debo obtener los dos campos, tanto de la mano en frontal como en oblicuo. Pero si sucede esto, que en la radiografía vemos una banda que se mete a la otra,
quiere decir que el campo luminoso no está centrado con el campo de radiación. Eso es el control de calidad del tubo de rayos X, por ejemplo. ¿Ya? Y eso se debe a que el campo luminoso, el foquito, no está centrado igual que el campo de radiación. Nuestra guía para tomar radiografías es ese campo luminoso, ¿no? Y ese debe estar bien centrado, ¿verdad? Entonces, sí, aquí está. Ya. ¿Qué quiere decir eso? A mayor campo, más dispersa. A menor campo, menor radiación dispersa. ¿Ya? Entonces, por un lado, protegemos al paciente porque todo el mundo, desde que lleva protección radiológica, protege al paciente, porque también limitación, protectores tiroideos, que esto, que ya, pero se olvidan de la imagen. Entonces la imagen también tiene cómo protegerse. Hay que limitar el campo de radiación. ¿No? Limitamos el campo de radiación. También otros accesorios son los compresores, ¿no? Esas son fajas compresoras. ¿Qué hacen? Disminuyen el espesor de una estructura, me ayudan a retener un contraste, me ayudan a disminuir. Por ejemplo, yo tengo un órgano que es el estómago, por ejemplo. Quiero ver qué hay en profundidad. Meto un compresor y trato de mover el contraste y mirar en profundidad, buscar una úlcera, etc. ¿No? Entonces el objetivo de un compresor es la de comprimir, la de retener, la de profundizar y ver el contenido de una estructura. Por ejemplo, estoy haciendo un estudio del abdomen y veo una imagen radiolúcida acá. Entonces yo agarro, comprimo y ese gas lo desplazo lateralmente, ¿no? Entonces me ayuda el compresor a poder desplazar elementos como el aire, ¿no? Otros dispositivos son los números cromados. Toda imagen radiográfica o toda película radiográfica, en el analógico sobre todo, va acompañado de un reparo, ya lo saben, artificial, número cromado. Va a la derecha del paciente, generalmente es el número de la historia clínica que identifica al paciente, ¿no? Por ejemplo, acá se coloca a la derecha siempre de la estructura, este es el lado derecho, este es el lado derecho, ya lo saben. Pero por el reparo anatómico también ya sabe cuál es el lado, ¿no? ¿Este qué lado es? El izquierdo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la sombra cardíaca. Y el aire. Ya, ahora les digo otra cosa. Posición del paciente. No se puede. Puede saber, no sé, de repente no se puede saber. No se puede. ¿Por qué? Porque se ve justamente La cámara aérea del estómago, es una imagen en mi cúpula. Cuando veamos la cámara aérea con este nivel, se ha tomado la radiografía de esta. Y después de entrar también debería la cámara. Cambia. Estamos entrando ya a claro, yo tengo que decirles porque ustedes no quiero dejarlas con la duda. A ver. Acá está. Y este es el estómago. Cavidad, tiene aire, pero el estómago no es, en su posición anatómica, no tiene una disposición ni vertical ni horizontal, no tiene disposición oblicua. El estómago tiene una orientación que va de atrás hacia adelante. Es decir, en su totalidad, el estómago, hay porciones que están más posteriores y hay otras que están más. Por ejemplo, la cámara gástrica es posterior y el polo inferior del estómago es más anterior. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? ¿Para qué saber eso en anatomía, en radiología? Lo voy a saber porque ¿qué cosa hay adentro del estómago? Aire. ¿Y el aire va a cambiar con la gravedad? Sí.
siempre va a subir en la parte más alta. Entonces, cuando está de pie, sube a la parte más alta. Pero cuando está en decúbito, Se expande. se distiende y se ubica en el cuerpo del estómago, ya no en el fondo. Porque cuando está echado, el estómago tiende a ocupar, sobre todo el aire, el cuerpo. Pero cuando está en ventral, el aire se dispone hacia el fondo base, hacia la cámara del estómago. Pero se diferencia. Porque en el anterior cuando está de pie da esto, una hemicúpula, pero cuando está en decúbito ya no forma nivel. ¿No? Sí, pues, no tengo acá la estómago. Acá está, pues, ahí está. Este es un estudio de estómago al cual se han administrado varios y puedo ver la morfología, la curvatura menor, la curvatura mayor. Pero aquí yo puedo decir que esta radiografía se tomaba en decúbito ventral. ¿Por qué? Porque el aire, por gravedad, está localizado en el fondo gástrico. Está bien, pero no forma nivel. Cuando está de pie, forma un nivel, pero cuando está en decúbito, no ofrece nivel y se ubica en el fondo, igualito que la de pie, con la diferencia que la de pie forma un nivel, esta no, esta está en prono, en buen ventral. Ahí está pues la foto acá, esta y esta, ¿no? De pie, esta es en ventral, pero este con contraste, ¿no? Para poder ver. Cuando veamos estómago, en radioanatomía van a saber. Después de realizar una exposición de rayos X, dice, ¿qué pasa? Ya ven. Después sale los rayos X a través de la estructura, la radiación emergente llega, ¿a dónde llega? A la pantalla. A la pantalla rosadora. La pantalla rosadora produce luz, la luz estimula los cristales de plomo del plano. Listo, ya. De ahí, ¿Qué va a pasar? Revelarlo. sigue un procesamiento, se llama procesamiento radiográfico, ¿no? Es abrir el cassette chasis, sacar la película radiográfica y procesarla. Eso se llama procesamiento radiográfico, ¿no? El procesamiento radiográfico transforma la imagen latente en una imagen visible. Latente dice porque al momento de tomar la radiografía, si yo sacara la película y la verificara en una luz especial o luz de seguridad, no voy a ver nada, está en blanco. No se ve nada. La tengo que interactuar con sustancias químicas para recién evidenciar la imagen. Entonces, por eso se dice que el procesamiento radiográfico transforma la imagen latente en imagen visible. El procesamiento radiográfico puede ser manual o puede ser automático. Bien. Criollamente, donde se realiza el procesamiento radiográfico, se llama cámara oscura. Y es oscura porque no hay luz. Sobre todo hay una luz pequeña, se llama luz de seguridad. El verdadero nombre es el laboratorio radiográfico, donde va a interactuar una serie de componentes o de sustancias químicas, ¿no? Y donde se va a transformar la imagen latente en imagen visible. Bien. El laboratorio radiográfico de cámara oscura se divide en dos partes. La parte seca y la parte húmeda. La parte seca es donde está la mesa, donde van a estar las cajas de películas, algunos elementos que sujetan la película, que sean bastidores, etcétera, sobre la pared, etcétera, ¿no? Esta es la mesa. Aquí se va a producir la carga y descarga de las películas radiográficas. Una vez que la película ingresó al procesamiento radiográfico, hay que sacar de la caja una película, así como dijo Virgen, sin exponer y nuevamente colocar, para poder tomar otra radiografía. Bien. ¿Qué hay más sobre la parte seca? En la parte seca hay una mesa como esta, ¿no? Donde se produce la carga y descarga de los chasis. Pero ¿cómo llegan los chasis? Los chasis hay una esclusa. Esa esclusa comunica, es como esta, una abertura,
comunica con el lado de afuera. Y afuera están los diversos ambientes radiológicos. Entonces, si toman una radiografía en el ambiente 1, 3, van y la dejan en esclusa. Generalmente se coloca en el lado izquierdo de la esclusa. Las radiografías expuestas, las tomadas se colocan ahí. Por eso ustedes ven acá dos mitades, ¿no? Bueno, siempre hay dos mitades acá. En la izquierda las tomadas y en la derecha las cristal sintomáticas. El que trabaja adentro es el auxiliar de radiología. Entonces la agarra, carga y descarga el chasis, pasa, procesa y por este lado le devuelve el chasis con películas y para seguir tomando la radiografía. Esto se llama esclusa que comunica con los demás ambientes radiológicos. Y por ahí ingresan los chasis que ya han sido expuestos y se devuelven para que sigan los procesamientos, con el procedimiento radiológico. En el ambiente de cámara oscura existen luces de seguridad, como esta luz, ¿no? Estas son las lámparas con una luz amarilla, pero se ha colocado un filtro rojo, ¿no? Es la luz de seguridad. Esta es la parte húmeda del procesamiento manual. En la parte húmeda hay tanques de revelado, de agua y de fijado, y de agua para la parte final, y de secado. Ese es el procesamiento manual, más bonito. Este es de un libro que se llamaba Van der Plaats, que ya no hay. Saqué la copia de él. Entonces hay, a ver, ¿dónde estamos? Este es el tanque de revelado, este es de agua, de fijado y de lavado final. Debe ser así. Ah, no, perdón, aquí está el agua. A veces el agua ingresa y egresa por una salida, continuamente está en circulación, ¿no? Ese es el tanque revelado. Después entra el agua, después entra el tanque fijador, se lava en la parte final y después se seca. Pero no es tanto así tan sencillo como se dice en la lógica. Entonces hay pasos en el procesamiento manual. El paso del revelado, del enjuague, del fijado, del lavado final y del secado. Esto lo saqué de ontología. En el revelador hay sustancias propiamente que van a realizar el proceso de revelado, de preservación del líquido, un agente activador y un agente limitante. Todos están en agua. El revelador está compuesto de la hidroquinona. Es el elemento, se le llama metol o hidroquinona. Es el elemento, a ver, vamos a explicar. Cuando la radiación llega a la pantalla reforzadora, esta produce luz. Esa luz actúa sobre la plata. La plata, antes de ser estimulada por esa luz, se llama plata atómica. Cuando se ennegrece, se llama plata metálica. Bueno, la hidroquinona actúa sobre la plata, produciendo el ennegrecimiento, la transformación de plata atómica en plata metálica. Es aquel que va a dar el ennegrecimiento a la imagen, ¿no? Va a actuar de lleno en la aparición de esa imagen. La fenilona, que no está acá, es otro compuesto dentro del revelador que actúa revelando las zonas donde la radiación ha llegado con menor fuerza, no tan al centro, sino hacia los extremos. La fenilona, el agente preservante es el sulfito sódico. Evita que el revelador sea oxidado por el aire. O sea, el líquido revelador se puede oxidar. ¿Y cuándo se oxida? Cuando ese tanque, al momento de abrir la cubeta, entra en contacto con el aire, se oxida y pierde su poder. Entonces, para evitar que se oxide, existe un elemento dentro de lo que se llama el sulfito sódico. El activador es aquel que dice que entre la hidroquinona a actuar y revelar la imagen.
es aquel que va, es el bromuro es el carbonato de sodio que actúa ablandando la gelatina. Hemos dicho que los cristales de bromuro de plata se encuentran suspendidos en una gelatina coloide. Entonces, actúan ablandando la gelatina para que entren a trabajar la hidroquinona y la quinidona. Acá dice, ablanda la gelatina. Y bueno, como yo he realizado procesamiento manual, cuando la película está en el revelador, la he tocado y la película, la superficie es jabonosa. Y es jabonosa porque justamente este agente, que es el carbonato de sodio, es el que ablanda la gelatina y le da esa textura, ¿no? Profesor, una pregunta. Sí. Actualmente en algún lugar del Perú se sigue utilizando de forma manual, se sigue revelando, ¿sabes? Sí, en la clínica. Sí, He visto yo. Claro, si yo por ejemplo, he estado trabajando en solidaridad. Yo lo he dejado. ¿Por qué? Porque solidaridad tenía las imágenes que les muestro. Les muestro videos con pacientes, ¿no? Y los pacientes traían radiografías que se habían tomado en clínicas. ¿Dónde se tomó esto? Clínica Quito, clínica dónde, aquí. Una revelada, ¿no? Procesamiento manual. Un procesamiento, por ejemplo, cuando el fijador o el revelador está debilitado, se da más tiempo revelado. Y cuando sigue su proceso y llega al final, esa radiografía con el tiempo se vuelve amarillenta. Y eso indica de que se ha revelado con un revelador ya caducado. El agente limitador es el bromuro de potasio. ¿Qué hace el bromuro de potasio? A ver. Vamos a suponer que todo esto es la película radiográfica. Toda esta es la película radiográfica, ¿no? Pero yo he utilizado mis colimadores y solamente he irradiado acá, Por lo tanto, aquí se va a producir el revelado. ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? ¿Qué habría en esta zona? ¿Qué hay acá? ¿Qué? Cristales de bromuro de plata. ¿Qué hay acá? También, ¿cierto? Entonces, el bromuro de potasio lo que hace es frena la acción de los agentes reveladores para que no revelen la plata acá. Actúa frenando, eso hace el bromuro de potasio. Luego de verificar con la luz de seguridad, que generalmente es una luz roja, uno va revelando y va viendo a través de esa luz roja. Ya, la imagen ya apareció, ya hay contraste, etc. Se procede al enjuague a un tanque de agua. El objetivo de ese tanque de agua es eliminar las sustancias del revelador. Las sustancias del revelador, ¿ya? Después de agitar la película en el agua, se ingresa al tanque de fijado. El tanque de fijado tiene un calante, un acidificador, preservativo, etc. Vamos a ver acá. El aclarante es el hipotiosulfato sódico. Es aquel que se va a encargar de remover, de disolver la plata que no ha sido estimulada por las pantallas rosadas. Por ejemplo, ¿se acuerdan que se limitó el campo acá? Y aquí había que sale el bromuro de plata. El bromuro de potasio lo que hizo es que no se revelara esta zona, que la plata se conservara acá. El bromuro se va en forma de gas y se queda la plata, pero que se queda la plata sin ser revelada. Entra el fijador y este elemento lo barre, lo disuelve y lo manda al fondo del tanque del fijador. Entonces por eso se dice que el líquido fijador también se vende, porque adentro, en la base, en la parte inferior, está la plata depositada, y mediante procedimientos electroquímicos se recupera la plata.
¿Ya? Entonces, este elemento es el que se encarga de remover esa plata que no ha sido estimulada indirectamente por la radiación X. Este es el hipotiosulfato sódico, ¿no? Es un elemento que ayuda a mantener la película. Bueno, se mantiene la película más o menos. El revelado demora más o menos en el manual unos 2 minutos, 1 minuto a 2 minutos. Y el fijado ya es mayor el tiempo de fijado, ¿no? 5 a 10 minutos, ¿no? El preservante es el sulfito sódico. Este evita la oxidación del fijador. Si tuvieran la oportunidad de ingresar a esta cámara oscura, van a ver que esos tanques están tapados por una cubierta. Esto es para evitar que el aire entre en contacto con la superficie, ya sea del revelador o del fijador. Pero dentro de cada uno de estos componentes hay elementos que van a tratar de evitar o cuidar de que no se oxiden. Bien, como habíamos dicho, el bromuro de potasio, el carbonato de sodio se encargaba de ablandar la gelatina coloide para que los agentes reveladores entraran a transformar la imagen latente en imagen visible. Una vez que llega al fijador, la gelatina se endurece. ¿Y quién lo ayuda a endurecer? El ácido cítrico. ¿Ya? Perdón, estoy mal. Ahora vamos a ver, el que endurece se llama potasio aluminio. Ya, lo vamos a ver. El acidificador, este ácido acético es el que trata de evitar la contaminación con el revelador, neutraliza cualquier contaminación en cabina de revelador. Si por si acaso la película que ha salido del revelador llegara al fijador, este elemento ayuda tratando de neutralizar. Pero hay un problema. Si por A o B motivos, al levantar el fijador, caen gotas hacia el revelador se debilita y al momento de proceder a revelar otras radiografías se produce un velamiento. Eso se llama velamiento dicroico. El velamiento dicroico se da por contaminación del fijador con el revelador. A veces dicen, en la profesora automática las imágenes me están saliendo grises, algo ha pasado ahí, me están saliendo, ¿no? Lo que ha pasado es que se ha contaminado. Ha llegado no a desaguarse el fijador, automáticamente se bota tanto el revelador como el fijador, automáticamente, pero sucede un momento que se tapona, se rebalsa y contamina el revelador. Entonces se produce un velamiento dicroico, de fijador a revelador. Pero de revelador a fijador, este elemento trata de neutralizar y evitar esa contaminación en el fijador. El potasio alumínico es el agente endurecedor, este de acá. Ese es el que va a endurecer la gelatina coloide, es el potasio alumínico. ¿Ya? Después ya viene el lavado final y se procede al secado. El secado puede demorar media hora, 1 hora. El procesamiento radiográfico antiguamente, pues el proceso manual demora. Aunque yo agarraba otra cosa. ¿Puede ser eso para secar el cabello? 2 minutos ya estaba seca la película. Claro, era película por película, ¿no? Agentes, reveladores y fijadores, ¿no? Acá está todo el procesamiento. El procesamiento manual, lo que se hacía era, estas eran unas, estos son los sujetadores de película. Esta es la película radiográfica. Bastidores, se llaman bastidores. Los bastidores había de diferentes tamaños. Los bastidores ingresaban aquí en una esquina, se mordía, después la otra y la de aquí. Una vez que estaba extendida la película y no doblada, ingresaba al tanque revelado. En el tanque revelado se producía una agitación y se chequeaba con la luz de seguridad roja para ver la aparición de la imagen. Una vez que aparecía la imagen y tenía contraste, se sacaba del revelador, del tanque revelador, y se lavaba en el tanque de agua para quitar los restos del revelador.
Luego de haber lavado, entraba al tanque de fijado. Aquí demoraba 10, 15 minutos. Una vez, en el fijador pasaba algo. Como le decía a mis alumnos, aquel, entonces, el profesor dice, no, miren, le digo, miren lo que está pasando. Bueno, en ese momento que no tenía filmador, miren lo que está pasando. Una sustancia blanquecina, lechosa, bajaba. De la película se descubría y se iba para el fijado, para el tanque de fijador. Era la plata no estimulada. Esa era la plata que estaba siendo removida. ¿Y dónde estaba esa plata? Aquí, en el tórax, estaba acá. Esa plata no estimulada, acá, se iba, aquí se removía y se iba al fondo del fijador, del tanque de fijador. Luego del fijador se producía el lavado final, después se colocaba en unas maderas ahí para que se secara. Bueno, ahora no hay eso, pues ahora hay el otro, que es el procesamiento automático, ¿no? El procesamiento automático es más rápido, por lo menos demora 2 minutos, ya está la imagen radiográfica seca, eso lo vamos a ver en el digital, ¿no? Y está formado, ahí está, ¿no? Aquí adentro están la reserva, digamos, y aquí hay unos conductos que van hacia los tanques. Aquí adentro están los tanques de revelado y fijado. Este tanque se va al desagüe y va reponiendo a través de unos conductos que hay ahí. En realidad, la temperatura en un procesador manual, hablando de revelador, más o menos era de 20 grados de temperatura. En el procesador automático, la temperatura del revelador es de 38 grados. O sea, la imagen pues entra y sale rápidamente. Ahora, una pregunta que piensan: ¿y cuál es mejor, el manual o el automático? Bueno, hay que configurarse pues eso. Si ustedes tienen los precisos, el automático les va a dar la imagen contrastada y rápida sobre todo. En cambio el manual podía demorar, ¿no? en estar seca, pero tiene hasta ahora la ventaja de poder corregir factores técnicos. ¿Cómo así? Si yo empleaba una radiación baja, la imagen resultante era una imagen expuesta, pero yo podía corregirlo. ¿Y cómo lo corregía? Dándole mayor tiempo de revelado. Lo dejaba más tiempo, ¿no? En cambio aquí no. Si yo, por ejemplo, empleaba de más la radiación, la imagen tenía que salir sobreexpuesta. Entonces entraba el revelador y lo sacaba rápido, porque si lo dejaba más tiempo se ennegrecía. Podía corregir menor tiempo revelado, ¿no? En cambio en el procesamiento automático, el tiempo revelado es uniforme, es uno para todos, ¿no? Bueno, ¿qué cosa hay en la procesamiento automática? Dentro de la procesamiento automática hay tanques. El tanque de revelado, con los mismos componentes químicos, ¿no? De revelado, de fijado y lavado, y hay un secado. ¿Cómo es esto? La película ingresa por una bandeja. Esta bandeja, dentro de ella hay rodillos. Estos rodillos atrapan a la película, atrapan y lo ingresan al tanque revelado, siguen este camino. Después entra el fijado, al lavado, y acá hay un termostato, como un ventilador que bota calor. Se seca, sale por acá. En 2 minutos demora todo ese procesamiento. Es puro champú, ¿no? Yo tenía una pregunta. Llevé un curso de TEN sobre pero yo tenía una pregunta que siempre quería que me respondieran. Y decía, pero hay una pregunta. Usted dice de que el tanque revelado ingresa entre el revelador y el fijador. ¿Qué cosa hay? Agua. ¿Y acá qué hay? Nada. Y el revelador se mete por acá. ¿Y qué? Por ahí hay motivos. No puede irse sustancia revelador y mezclarse con el fijador y contaminarse, qué sé yo, y hacer que la actividad de ese fijador disminuya. Porque no hay agua, yo no veo agua, le digo intermedia. Por lo menos subir aquí un tanque de agua, entra, se lava y pasa acá, ¿no?
como en el manual, pero no, acá hay federado, fijaos. Entonces lo que pasa es que esos rodillos exprimen. Antiguamente las lavadoras tenían unos rodillos. Ustedes lo metían por ahí, se exprimía igual. Exprimen todo el líquido, lo dejan ahí, ¿no? Después pasa un lavado, como le digo, y un secado, ¿no? La ventaja, menos tiempo de procesado, el tiempo y la temperatura están controlados automáticamente. Realmente, como le digo, es de 38 grados la temperatura, ¿no? Menos espacio, menos equipo, etcétera, etcétera. Pero esto ya pasó de moda. Bien, el hospital lo tenemos todavía, procesado automático lo tenemos. ¿Por qué pasó de moda? Porque hay una palabra que se llama bioseguridad. Los componentes químicos son tóxicos. Y ese aire que se produce, pues bueno, generalmente, bueno, ahorita estamos sin personal que trabaje ahí, nosotros mismos pasamos las películas, entramos y salimos, no nos quedamos. Bueno, a ver, aquí están los rodillos. ¿No? Entonces, ese atrapamiento es así, ¿no? Son los rodillos, se atrapan la película y va siguiendo su curso, ¿no? Aquí entra el revelador, el fijador, al agua, si pasa por acá. Todo esto, este es un ventilador que bota aire caliente. Entonces, por esta bandeja sale la película ya completamente seca. Es así, ¿cierto? Entonces lo que pasa es esto. ¿No? Entonces, la radiación X llega a la pantalla, produce luz, la luz estimula a la plata. Esa plata estimulada se transforma de plata atómica a plata metálica. Llamémosla así, de plata blanca a plata negra. O sea, en la película radiográfica analógica lo que vemos es ese ennegrecimiento, es la acumulación de plata. Entonces, va a depender de la atenuación por parte de la estructura para que la plata se quede en la película o no. Si es débil, ¿la plata dónde se va? Hacia el fondo. Hacia el fondo del fijador, ¿no? Ahí está, ¿no? Hablan de revelador, de fijador, etc., ¿no?